Muy buenos días, jóvenes. Vamos a seguir con la semana 7 de español y lleva como título lo que es la palabra y vida y tiene algunos subtemas. No los vamos a ver todos por el tiempo, pero vamos a intentar ver los más sobresalientes y en ellos encontramos lo que es el foro, receta, textos persuasivos, la propaganda, publicidad, entrevistas, figura literaria, personificación o prosopopeya. Tenemos también niveles del uso del lenguaje, lenguaje coloquial en la literatura, mapa conceptual, los parónimos, sustantivo, función y uso, el uso de las letras G, J y H y la caligrafía. Como les digo, por el tiempo no los vamos a ver todos, pero sí vamos a intentar ver los más sobresalientes. Vamos a iniciar con lo que es el foro y dice que el foro es una técnica de participación oral grupal que consiste en que un grupo de personas discute sobre un tema o un problema y es controlado por un moderador o coordinador. Entonces aquí vamos a encontrar como primer paso, dice que el coordinador empieza el foro explicando el problema o tema que se va a discutir y luego tenemos, dice, una vez que terminó el tiempo, el coordinador hace un resumen de las opiniones y de las conclusiones que dan las personas que están opinando. Luego dice que normalmente el foro se hace después de una actividad como una presentación teatral, una conferencia. También dice que suele hacerse al final de una mesa redonda o de un simposio y dependiendo de en qué actividad se realice, recibe el nombre de cineforo, foro, debate, etc. Cuando hablamos de foro nos referimos a que al final de un debate, de una mesa redonda, de un simposio, de una conferencia, son esas opiniones que se dan acerca del tema que se está explicando. Las personas que opinan de acuerdo a esto deben ser especializadas de acuerdo al tema en el que se está hablando. Por ejemplo, si se hiciera una mesa redonda acerca del coronavirus, que es el tema que más se está hablando en la televisión, en la radio, en el internet, entonces podemos encontrar a personas especializadas, doctores, hablando acerca de estos temas, la prevención, una vez de que ha sido contagiado de la enfermedad que debe hacer. Entonces son esas opiniones que se dan, eso es un foro, como les digo, las personas especializadas en el tema determinado al que se va a hablar es quien opina. Luego tenemos la receta. Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que la receta es una nota escrita que detalla el modo en que debe hacer algo. Y luego tenemos lo que es la receta de cocina. Yo creo que la mayoría conocemos acerca de esto. Creo que hemos utilizado una receta de cocina para poder cocinar un alimento. Dice que es una lista de todos los ingredientes que son necesarios para preparar una comida, una bebida o un postre. Podemos encontrar en los libros, en revistas de recetas de cocina, podemos encontrar en internet, podemos encontrar también tutoriales de cómo preparar un alimento. Entonces, ahí ustedes pueden ver el espacio en la parte de abajo en donde dice el nombre de la receta, ingredientes y preparación. Bueno, ustedes, ahí como tarea, les va a quedar que escriban una receta de cocina que ustedes saben hacer, que saben cómo se llama el alimento, el postre que quieran hacer o una bebida, los ingredientes que lleva, si saben cuánto es la cantidad exacta que se le debe de poner o una aproximación. Y luego, bueno, la preparación, cómo se hace, cómo desde el inicio, por ejemplo, si van a hacer un pollo, cómo lo condimentan, cómo lo lavan, desde el primer paso hasta el último en orden deben de irlo haciendo. Luego tenemos una receta médica. Dice que la receta médica es una indicación legal escrita que hace un doctor para que un paciente adquiera un medicamento y en ella se explica la dosis. Cuando vamos nosotros a una cita médica en un hospital, un centro de salud, una clínica, nos dan una receta, un papel en donde
bueno, nos hacen constar qué medicamentos y cuál es la cantidad que nosotros vamos a ingerir para que así pueda ayudarnos al problema que estamos teniendo. Entonces aquí pueden ver ustedes los pasos que lleva una receta médica. No voy a profundizar en eso por el tiempo, pero ustedes ahí juntamente con su libro pueden irlo leyendo cuidadosamente y así se van a dar cuenta cómo se elabora una receta médica. Y luego tenemos los textos persuasivos, que dice que el texto persuasivo, como su nombre indica, consiste en tratar de convencer a alguien sobre algo usando argumentos. Por eso dice persuasivo, de persuadir, de convencer a la persona. Por ejemplo, lo podemos ver en los debates. Les voy a poner como ejemplo un debate de los políticos en donde cada candidato hace sus argumentos para poder ganar al público, convencer al público y así, bueno, pueda ganar las elecciones. Eso sería un texto persuasivo. Dice también que los textos persuasivos, dependiendo del objetivo en que se usan, como le digo, podemos persuadir, por ejemplo, a las personas a través de las notas que encontramos en la internet. Podemos encontrar cómo prevenir el coronavirus quedándonos en casa y nos explica por qué debemos de quedarnos en casa, por el bien de nuestras familias, de nuestros papás, de nuestros abuelos, para no contagiarlos porque son los más propensos a morir. Entonces eso sería un texto persuasivo. Y luego tenemos la propaganda, que está aquí abajo. Dice que es una forma de comunicación que consiste en influir en la actitud de una persona o comunidad respecto a una causa o posición de temas políticos, religiosos, filosóficos o sociales. Bueno, la propaganda es para que podamos también anunciar un negocio, una microempresa, o hacer una campaña política, o por ejemplo podemos encontrar en las carreteras esos anuncios con versículos bíblicos. Eso también es parte de la propaganda religiosa, los filosóficos o sociales. Y podemos encontrar un sinfín de propaganda. Y aquí, bueno, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, a la redundancia, tenemos aquí basta de bullying. Entonces nos hace referencia de que no maltratemos a las demás personas verbal o físicamente. Hay uno acá en donde hace referencia al español y dice orgulloso de hablar español. Esto es para que nosotros tengamos conciencia acerca de la importancia que tiene que ver el español en nuestra vida cotidiana. Y luego tenemos la publicidad. Dice: es un medio que se utiliza para promover el consumo y aumentar las ventas de bienes, pueden ser de alimentos, de ropa, accesorios, entre otros, y servicios como la educación, el entretenimiento. En otras palabras, lo que busca es convencer a las personas para que consuman o usen sus servicios. Cuando hablamos de accesorios, ropa y alimentos, nos estamos refiriendo a esa propaganda en donde podemos ver que las tiendas hacen sus carteles en donde puede ser que está en descuento del 50%, entonces llama la atención al consumidor para que pueda ir a su tienda y comprar lo que ellos venden. Y luego tenemos lo que es los servicios de la educación y entretenimiento. Podemos encontrar que muchas instituciones públicas y privadas crean sus carteles para que así las demás personas puedan conocer un poco en general de lo que proporciona esa institución. Y de entretenimiento, bueno, podemos encontrar el cine también. Y luego tenemos la entrevista. Dice que es una conversación entre dos o más personas en donde una de ellas, o sea, el entrevistador, hace una pregunta a la otra persona que sería el entrevistado. Y aquí tenemos un ejemplo, ustedes lo pueden ver. Una persona entrevistando a la otra acerca de un tema en específico y bueno, ustedes lo tienen como tarea. Entonces deben elegir a una persona de su casa para hacerle una entrevista
y la escriben en su cuaderno. Ustedes mismos formulan las preguntas que quieran hacerle acerca de un tema de interés educativo, claro, siguiendo estos pasos. Miren, aquí están 4 pasos. Entonces, ustedes léanlo para que puedan comprender un poco mejor. Hemos visto las entrevistas en los canales de televisión, por ejemplo, pueden utilizar uno de esos o pueden utilizar un ejemplo de la radio si les gusta. Luego tenemos la figura literaria, dice que también llamada recurso literario estilístico o expresivo, y cuando hablamos de estilístico hablamos de lo estético, lo que miramos, lo que nos llama la atención. Dice, es una forma de utilizar las palabras. Los escritores la usan para embellecer el texto, así lo que se consigue es que éste tenga más efusividad, pues no es lo mismo decir tu largo cabello a como lo define Pablo Neruda en su poema Me falta tiempo para celebrar tus cabellos. Entonces son esas palabras que a nosotros en lo general nos parecieran extrañas, pero que tienen tienen el mismo significado, similar significado a decir una palabra común. Entonces son esas palabras que embellecen la escritura, que le hacen ver más llamativa al texto. Y luego tenemos la personificación o la prosopopeya. Dice que es una figura literaria que consiste en tomar una cosa o animal y darle características de una persona. Pero, ¿cómo puede personificar una cosa o animal? Bueno, sencillo. Póngale un nombre propio, al igual que una persona. Explique qué acción está haciendo. Puede ser llorando, riendo, jugando también. Y detalle los sentimientos y agregue adjetivos como los ejemplos. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Sedar, que es un león, que él está haciendo la propaganda del champú, en donde dice yo ya no me esponjo, sino que ya lo tiene lacio. Entonces son esos anuncios también en la cual podemos ver en la televisión de que un animal o una cosa habla para hacer promoción acerca de algo. Y en este caso, bueno, y tenemos al león diciéndonos que él ya no se esponja. Es como si el león lo estuviera diciendo. Entonces eso es la prosopopeya. Utilizar animal o cosa y darle vida, darle habla. Y luego tenemos niveles del uso del lenguaje que dicen que son la forma en que utilizamos el lenguaje para comunicarnos, pues en cada situación social hablamos de forma distinta, además que influye en la diferencia entre las zonas y pronunciación. En el lenguaje hay 2 niveles y podemos encontrar el nivel natural, que es el nivel popular, familiar y coloquial. Ya hemos hablado acerca de estos términos, que el popular es expresarnos como lo hacemos diario, como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. De forma correcta, claro, el familiar, bueno, no le hablamos de la misma forma como le hablamos a un amigo, a nuestros papás, y el coloquial son todas esas palabras que utilizamos de forma incorrecta, que le damos un sentido que no es realmente a la palabra. Y luego tenemos el nivel específico, especializado, y en ese tenemos el específico, el científico, el culto y el poético. Bueno, el específico es utilizar palabras correctas sin hacer muy larga la conversación o la escritura en este caso. Y el científico lo podemos encontrar, como ya habíamos dicho, en sus libros de ciencias naturales, de matemáticas, son todos esos términos científicos que se utiliza en clases como biología, el de ustedes en matemáticas ahorita que están viendo, y el culto, bueno, lo utilizan, ya dijimos, las personas preparadas académicamente que no hablan como una persona común, por así decirlo, sino que son esas personas que tienen un enriquecedor lenguaje, hasta utilizan palabras que a veces nosotros podemos entender. Y el poético, bueno, el poético lo utilizan los poetas, en donde utilizan bastante esas palabras que para nosotros nos parecen tan lindas y que hace
llama la atención al lector. Y ahí ustedes pueden encontrar un fragmento de Armando García que se llama El mercenario del amor. Es un poema muy bonito. Ustedes lo pueden leer más detenidamente. Y luego encontramos cómo hacer un mapa conceptual. Eso también tiene que ver con los esquemas que ya habíamos aprendido, pero aquí nos habla un poco más específico para poderlo elaborar mejor. Dice que es una técnica de aprendizaje que se utiliza para representar gráficamente información organizada según la importancia de esta. Aquí tenemos lo que es el concepto. Dice que son los hechos, objetos, cualidades, animales, y luego tenemos las palabras de enlace, verbos, preposiciones, conjunciones y todas las palabras que no sean concepto. Luego la proposición tenemos frase con significado y la representación se presentan por medio de cuadros, círculos, óvalos unidos por líneas. Luego tenemos orden, que dice que los conceptos se ponen dentro de los círculos y las palabras enlaces sobre o junto a la línea que une los conceptos. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo hacer un mapa conceptual. Vean que el tema principal en este caso es el mapa conceptual. ¿Cómo poderlo hacer? Nosotros podemos utilizar cualquier otro tema y luego tenemos acá la palabra clave o el tema principal. Es una, entonces luego ponemos técnica de aprendizaje y se compone de preposiciones, formas por conectores. Y luego se caracteriza por seleccionar y conceptos. Entonces el mapa conceptual es parecido al resumen porque reduce el tema, solo que lo hacemos a través de círculos u óvalos unidos por flechas o líneas, si ustedes así lo quieren decir. Entonces nos sirve reducir el texto para que así nosotros podamos tener una mejor comprensión del tema. Y por último tenemos los parónimos, que dice que son las palabras que se pronuncian de forma parecida, pero que son diferentes en su escritura y en su significado, y que a veces por eso se confunden, provocando usos incorrectos. Por ejemplo, tenemos perjuicio, vean, perjuicio, y a la par tenemos prejuicio, totalmente diferente. Dice que el perjuicio es daño material, físico o moral, y el prejuicio es opinión negativa que se forma de algo antes de conocerlo. Tenemos, por ejemplo, vértice y vórtice, que es totalmente diferente. La abeja y la oveja. Bueno, la abeja es un insecto y la oveja es un animal mamífero, totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado con esas palabras que a nosotros nos pareciera que fuera lo mismo, pero no, ya lo vimos. Y luego tenemos el sustantivo. Dice que el sustantivo son palabras que usamos para nombrar las cosas. Por ejemplo, libro, lápiz, silla, todos esos son sustantivos. El nombre propio de las cosas. Por ejemplo, su nombre, como Pablo, Suyampi y José, son sustantivos porque son nombres propios. Solo a esas personas se llaman así, o solo esos objetos se llaman de esa forma. Por ejemplo, tenemos sustantivos femeninos, que sería la mujer. En el hombre, el masculino. En el singular hablamos de una cosa o una persona, y en el plural hablamos de varias cosas. Pueden ser perros en plural y en singular sería perro. Esa es la diferencia. Entonces, hasta aquí termina la parte de español. Espero haya sido de mucha ayuda. Recuerden que las asignaciones deben irlas haciendo de acuerdo a lo que se les está pidiendo. Hay que leer muy bien.